Ok, bueno, soy Sergio Muñoz. Esta es la ayudantía número 1 de sistemas digitales, en la cual vamos a ver solución de situaciones cotidianas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ayudantía? En este caso, es analizar situaciones cotidianas, obviamente, en donde no es claro qué es entrada, qué es salida y cuál es el tamaño de bit de cada una. Ya, porque ustedes lo más probable es que hayan visto ejercicios como estos. ¿Ya? Por ejemplo, diseña un circuito lógico que sume dos números de 2 bits y entregue la suma en su salida. Es un circuito lógico el cual nos están diciendo explícitamente que son dos números y aparte tienen 2 bits cada uno. Y aparte nos están diciendo que la salida va a ser la suma de esos dos números. Por lo tanto, nosotros ya sabemos cuál es el tamaño en bits de esa salida, porque nos dicen que es la suma. Por ejemplo, tenemos el número A y el número B, que los vamos a sumar. En este caso están en base decimal. Por lo tanto, por ejemplo, voy a poner el 3, que sería el máximo número decimal, representable por 2 bits, ¿cierto? Porque el máximo de bits que tenemos es 2, y cuando ambos bits son 1, eso representa un 3. Por lo tanto, yo no puedo poner un 4 acá porque estos dos números son de 2 bits. Ya el 4 ya se escapa del límite que nos están poniendo. Y lo que tenemos que hacer es, en este caso, sumar A y B, que nos va a entregar C. C le vamos a llamar el resultado de esta suma, que aquí está en base de decimal, ¿ya? Y acá está en base de binaria. Sería estos dos bits, ¿cierto? Del primer número, el número A, el número B tiene sus 2 bits, y a la salida nosotros sabemos por convención, porque lo aprendimos en cátedra, que la suma de dos números de n bits van a tener a la salida siempre un bit más, a lo más un bit más. Y ahí eso es lo que dice acá. La suma de dos números binarios de n bits siempre tendrán a lo más n más un bits. Por lo tanto, si yo sumo los dos números máximos que yo puedo escribir en binario, que sabemos que es el 3 cuando tenemos 2 bits, que 3 más 3 es 6, bueno, en binario se va a escribir de esta forma, ya, 1, 1 más 1, 1, eso me da 1, 1, 0, ya eso es un 6, y se dan cuenta de que tenemos un bit más que el mayor número de bits de los sumandos, ya, por lo tanto, 3 bits. Entonces podemos decir, ahora en base a este pequeño análisis, C tiene 3 bits y C es la suma, o sea, C es la salida. Y ahí tenemos todos los datos para poder construir la tabla de verdad. Ya, entonces tenemos la entrada A, que es el primer número que vamos a sumar, la entrada B, que es el segundo número que vamos a sumar, y C, que es la suma. Entonces la tabla de verdad la completan como ustedes ya saben, empiezan con el 0, en este caso está la parte de la entrada, con el 0, con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y así, ¿cierto? Y su respectiva salida, en este caso 0 más 0 es 0, por ejemplo acá 3 más 1 es 4, entonces ya nos pasamos a utilizar este bit, ¿ya? Y lo que podemos darnos cuenta acá, que tenemos, bueno, como entrada a este circuito, a este sistema lógico, tenemos que son dos números de 2 bits, ¿ya? Podemos decir que tenemos dos entradas de 2 bits o una entrada entera que son de 4 bits, ¿ya? O sea, realmente es una entrada grande de 4 bits y nosotros le vamos a dar la interpretación de que los dos primeros bits van a ser los 2 bits del primer número y los dos segundos bits de esta entrada de 4 bits van a ser los dos últimos bits van a ser los bits del segundo número. Y ahí la salida de 3 bits va a depender de la suma, obvio. Entonces, como tenemos 4 bits de entrada, sabemos automáticamente cuántas filas va a tener esta tabla de verdad. En este caso, como lo sabemos, 2 elevado al número de bits de la entrada nos va a dar 16 combinaciones, por lo tanto necesitamos 16 filas. Aquí solamente hay 8. Ya faltaría la otra mitad de la tabla de verdad. Entonces ese dato es muy importante porque nos va a ayudar a construir la tabla de verdad. ¿Ya? Bueno, este es un ejercicio simple, obvio. Pero ¿qué pasa cuando nos dicen, por ejemplo, esto? En la práctica, suponga que usted trabaja en el servicio de salubridad de una carnicería y le solicitan diseñar un circuito digital que muestra la temperatura en un rango de menos 25 a 10 grados Celsius en el múltiplo de 5. Además, si la temperatura es mayor o igual a 0 grados, debe indicar una alarma. Entonces acá no nos dicen directamente, sabes que toma un número de tantos bits y súbalo con otro, ¿no? O haz algo con ellos. Tampoco nos dicen eso. Aquí nos dicen datos que nosotros vamos a tener que relacionar de alguna forma con una variable binaria, ya una señal, en base a lo que nosotros pongamos por convención. Ya nosotros vamos a tener que inventarlo. Entonces nos vamos a olvidar de ese problema
Y vamos a empezar a desglosar este pequeño enunciado, para poder entender qué es lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, esto que está acá en azul es simplemente un contexto. Ya supongo que trabaja en el servicio de salubridad, eso no nos dice mucho. Pero esto que está en verde sí que nos dice ya información importante. Por ejemplo, tenemos que es un rango de menos 25 a 10 en múltiplo de 5. Ya hay algún sensor que de alguna forma mide la temperatura y nos va a entregar las mediciones de todo el espectro de mediciones que va a tener. Pero a nosotros nos interesa solamente estas mediciones de acá, y además nos vamos a ir saltando de 5 en 5. Aparte, tenemos que activar una alarma cuando en este caso la temperatura será igual a 0 o mayor a 0 grados Celsius. ¿Ya? Y como simplemente por simple inspección, puedo darme cuenta de que la salida de este sistema va a ser la alarma. ¿Ya? Porque, o sea, en base a una entrada de temperatura, bueno, entonces enciende una alarma cuando sea mayor a 0 grados, y si no es mayor a 0 grados o igual a 0 grados, no activa ni una alarma. Entonces tenemos estos datos. Ya primero tenemos este rango de 25 a 10 dividido en múltiplo de 5, serían estos datos de acá, ¿cierto? Estas son las marcas de temperatura. Y tenemos que transformarla, en este caso, a alguna variable binaria. Se dan cuenta que tenemos 8 combinaciones, porque hay 8 posibles casos de temperatura que nosotros tenemos que ver. Hay que asociarlos con alguna variable binaria. En este caso, no serían 8 entradas al sistema. Ya, porque no es lo mismo decir, ¿sabes que tengo estos 8 datos? Pero no es lo mismo decir estos 8 datos o estas 8 variables a decir 8 entradas a mi sistema binario. No, porque en este caso nos están diciendo que son 8 combinaciones. ¿Y cómo podemos representar estas 8 combinaciones? Bueno, es muy simple. Si tenemos el número de combinaciones, 2 elevado a algo nos va a dar el número de bits necesarios para poder representar todas estas combinaciones. En este caso podemos decir que 8 es lo mismo que 2 al cubo. Y 2 al cubo es lo mismo que... aquí simplemente vamos, como tiene la misma base, solucionamos los exponentes y obtenemos que x es 3. Y x en este caso es el número de bits de la entrada. Ya, o sea, si nosotros decimos, ¿sabes qué? Por convención, la entrada va a tener 3 bits, podemos representar todos estos números, y es verdad, porque son 8, o sea, empezamos con el 0, con el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 en binario, y representamos todo este gran espectro de números que nosotros, como somos humanos, sabemos que son variables de temperatura. Pero vamos a hacer la convención de que el 0 significa menos 25, el 1 significa menos 20, el 2 en binario significa menos 15 y así. Se dan cuenta que no es lo mismo cuando ustedes sumaban dos números, porque directamente la entrada A, que tenía bits A1 y A0, era el número que se iba a sumar, era la entrada directa al sistema. En este caso no, porque nosotros tenemos que 000 es una entrada al sistema y yo voy a ver qué hago con ella, pero en este caso representa menos 25 grados Celsius. Ya no representa directamente el 25, ya no representa menos 25, eso hoy. Este 0 no tiene por qué ser equivalente a menos 25 en decimal, ¿ya? A eso voy, porque el menos 25 se escribe de otra forma, pero aquí estoy diciendo que 0 igual a 25. Pero es porque yo lo dije así. Es como el orden, al final. Bueno, luego de esa gran explicación para algo bastante simple que quizá entendieron de hace harto, además nos están diciendo que debe emitirse una alarma al indicar 0 o más grados. Por ejemplo acá, ¿cierto? Porque aquí tengo 0, 5 y 10 grados. Aquí tengo que activar la alarma y acá no. Y como la alarma se activa o no se activa, porque no estoy en los grados que debo activarla, la alarma va a tener un bit. Claro, o es 1 o es 0, o está prendida o está apagada. La alarma puede ser lo que sea, un sonido, una luz, un LED, etcétera. Pero yo sé que es una señal que está en 1 o en 0. Y eso me da la salida. La salida es de un bit, simplemente por inspección. Entonces ahí tengo lo que buscaba. La entrada de 3 bits, la salida de un bit. Excelente, podemos continuar porque a pesar de que aquí no nos decían, sabes que la entrada tiene tantos bits, ahora sé que la entrada tiene 3 bits y la salida 1 bit, pero yo di la nomenclatura en este caso. ¿Ya? Yo sé que de esta lista va a representar estos grados de acá. Entonces ahora puedo construir la tabla de verdad, pero hay que considerar lo que les estaba diciendo todo este rato. Las señales se asocian por conveniencia, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el número 4 en binario representa al menos 5 grados Celsius, ¿ya? Las señales representan variables, en este caso ese 4 representa el menos 5 grados Celsius, pero no directamente tiene que ser menos 5, ya como número en sí. Aclarado eso,
Aquí estaría la tabla de verdad, que es muy simple. Ustedes ponen los grados aquí para guiarse y van ordenando. Por ejemplo, el 000 va a ser como la salida de la alarma. Bueno, A vale 0. ¿Ya? Y fíjense acá que los nombres de los bits, ustedes siempre ven X3, por ejemplo, aquí pondrían X2, X1 y X0, y aquí pondrían Y. Y0, por ejemplo. Sin embargo, en la práctica, ustedes pueden poner los nombres que ustedes quieran. En este caso yo puse los más representativos, por ejemplo T2, T1 y T0, porque esto es temperatura. Yo sé que esto significa algún grado de temperatura. Y aquí en la salida puse A, porque es A de alarma. Y tiro un bit, así que simplemente la función lógica es esta columna. ¿Ya? Las funciones lógicas siempre son las columnas de la salida. Una vez aclarado eso, es muy fácil completar también su mapa de Carnot, porque como tengo una salida que tiene un bit, que es toda esta columna se va a transformar en este mapa de Carnot, ya en el cual tengo que ordenar las entradas, que son 3, por lo tanto puse T2 acá, y acá T1 y T0. Entonces para completarlo veo donde A se hace 1, aquí. Entonces veo las combinaciones que serían cuando T2 es 1, ¿cierto? Y cuando T1 y T0 valen 0, 1, 1, 0 y 1, 1. 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Acá. Luego todo lo demás es 0. Y listo, terminé el mapa de Carnot. Ahora tengo que buscar los cubos o sus cubos que están acá, los implicantes. En este caso se pueden cruzar y tienen que ser potencia de 2, por lo tanto no tengo más alternativa que esto. Luego sacar la función lógica, que es esta de acá. ¿Cómo la saqué? Bueno, de este cubo de acá. Digo que es T2, porque aquí es lo único que puede haber. Y arriba, que es lo que no cambia, T0, ¿cierto? Entonces se queda T0. Y del otro que está acá, también queda T1. Y lo que queda arriba es T1. T2 con T1. Porque el T0 cambia, por lo tanto se va. Y esta es la función lógica. Ahora puedo agruparlo de esta forma si yo quisiera, para hacerla un poco más pequeña. Pero se dan cuenta que esta parte era muy simple porque ya identificaron. Ustedes ya saben hacer el mapa Carnot, pero lo que no sabían quizás era identificar cómo digo yo, cuál es la entrada y cuál es la salida. Y cuántos bits debe tener, si aquí no me lo están diciendo directamente. Entonces, en base a eso, después, cuando ustedes ya tienen la función lógica, van a hacer, lo van a implementar en un chip, por ejemplo, para entregárselo a esta persona que me pidió, que me contrató. Y yo le entrego este chip, que lo encapsulo, y digo, bueno, tengo 3 entradas y una salida, ya que el alarma y en base a esto. Y le tengo que dar la tabla de verdad, porque aquí T0, T1 y T2 son simplemente cables, que dependiendo de lo que yo le ponga acá, va a salir la alarma, ¿cierto? Entonces esta persona va a conectar su sensor, que de alguna forma va a traspasar que menos 25 grados Celsius tiene que emitir una señal 000 en binario para yo conectar mi circuito, ¿ya? Pero en la práctica ustedes se preocupan de esta parte nomás, de diseñar el circuito, ya el circuito digital. No se preocupan de esta interfaz. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entre medio, para transformar esta variable física en una variable binaria. No, eso no les interesa a ustedes. Ustedes tienen que dar la interpretación para que esto se pueda construir. ¿Ya? Ese es su trabajo como ingeniero en esta parte en sistemas digitales. ¿Ya? O sea, ustedes van, toman la interpretación, le dicen, ¿sabes qué? El 000 significa menos 25. Así que, para que esto funcione, el sensor tiene que de alguna forma entregar 000 aquí para que diga menos 25. Ah, entonces no activo la alarma. ¿Se dan cuenta? Ustedes de este lado para acá se preocupan. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo. Tengo una máquina que tiene 16 botones. Entonces, ¿cuál será el sistema digital para yo, por ejemplo, no le he dicho qué es lo que hace a la salida cuando aprieta un botón? Pero veamos la combinación de entradas. ¿Cuántas entradas tiene esta máquina? Este sistema digital para esta máquina. Si yo quisiera conectar todos los botones para que hicieran algo. Ustedes podrían decir, tiene 16 botones, por lo tanto tiene 16 entradas. No, porque 16 entradas en un mapa acá no sería gigante. Tienen que ver, en este caso, 16 botones se traducen en 16 combinaciones, por lo tanto, 2 a la 4 es 16, que son las combinaciones. Y en este caso, el 4 significa que son los bits que yo necesito. ¿Ya? Entonces, una vez dicho eso, podemos construir la tabla de verdad de la entrada solamente a este sistema digital, no es lo mismo que la máquina en sí. Y la salida, en este caso, no nos he dicho qué es lo que hace, así que da lo mismo, no vamos a hablar de la salida. Y tenemos los botones, ya por ejemplo el 16 se representa como las señales binarias B0, B1, B2 y B3, 1, 1, 1, 1, ¿cierto?
Pero esto no se condice directamente con los botones físicos de la máquina. O sea, hay una diferencia muy grande entre los botones físicos que yo voy a apretar con el dedo en la máquina y cómo eso se va a traducir al sistema digital. En ningún momento yo estoy haciendo una combinación de botones para poder seleccionar el botón 16. O sea, yo aprieto el 16 y de alguna forma va a aparecer un 1111 en este sistema digital que yo estoy diseñando. Pero en ninguna parte estoy diciendo que sabe que aprieta el botón 1, 2, 3 y 4 para que estos sean unos y diga que el botón 16. No, porque estoy apretando el 1, 2, 3 y 4. No estoy apretando el botón 16 para decirle algo. Entonces, nuevamente ustedes después encapsulan este circuito que no tiene salida porque no les he dicho qué es lo que hace. Y tiene estas entradas lógicas. ¿Ya? Y aquí tengo entradas físicas que son botones, pulsadores. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí entre medio para que el 16 se traduzca en 1111? No tengo idea lo que es. Y no necesito saberlo, yo solamente tengo que decir, ¿sabes qué? Mi nomenclatura para este sistema digital va a ser que el 1111 va a significar que tú apretaste el botón 16. Y en base a eso yo voy a prender un LED, voy a activar una alarma, voy a ver qué es lo que hago. Pero esta interfaz no les interesa a ustedes. Ustedes tienen que hacer una abstracción de decir que el 16, el botón 16, apretarlo físicamente con el dedo, se traduce en 1111. Y así con todo lo demás. Y siempre va a ser así. Dejando eso en claro, veamos un ejercicio que es un poco más completo. Considere la máquina expendedora mostrar en figura 1. Figura 1 está acá. Ya a simple vista puedo ver que tiene tres opciones porque tiene tres botoncitos aquí. Tiene un modo de pago y al parecer tiene tres productos y una salida de producto. Y aparte parece que tiene dos LED acá. Parece, digo, pero bueno, yo diseñé el ejercicio así que son LED. Ya, y aquí está la máquina. En este caso, la máquina expendedora solo tiene tres opciones. Ya, estas tres de acá, tiene tres productos. Además, el usuario debe pagar en la ranura acercando a su tarjeta. Hay solo un medio de pago que es la tarjeta, o sea, ustedes la acercan aquí y pagan. Asuma que todos los productos tienen el mismo valor y que la compra siempre se termine de realizar. Ya el usuario no se arrepiente de comprar. Luego, si el usuario selecciona un producto, se debe encender el LED LP. Este, que le indica que debe pagar. Claro, o sea, si yo voy y selecciono ya, ¿sabes qué? Quiero este producto de acá arriba, aprieto el 1, ¿cierto? Pero la máquina va a estar esperando, oye, págame para poder entregarte el producto. Por lo tanto, se enciende este LED que le indica, oye, págame. Y luego, si el usuario lo hace al revés, si el usuario paga y no selecciona el producto, debe encender el LED L0 que le indica que debe seleccionar una opción. O sea, si yo pago primero, porque sé que vale todo vale lo mismo, pago, y la máquina va a quedar esperando, bueno ya, pero selecciona cuál producto quieres. Entonces va a encender este LED grande, el LED L0. O sea, el LED LO de opción. Por eso es que aquí dice que la compra siempre se termina de realizar, porque si yo pago y no selecciono nada, esto va a quedar esperando para siempre y tendríamos que hacer una opción de quizá darle el vuelto, qué sé yo, pero no está diseñado así, así que siempre voy a querer algo, siempre voy a querer comprar algo. Y finalmente, una vez se haya seleccionado una opción y se haya pagado, se deben apagar ambos LED y entregar el producto al usuario. O sea que una vez que pagué y seleccioné, o seleccioné y pagué, me debe entregar el producto. Entonces, este es el enunciado. Ahora hay que desglosarlo nada más. Hay que ver qué es lo que entraba, qué es lo que salía, cuántos bits necesito. Y voy a ir haciendo una abstracción de estos botones y de esta entrada que es un pago. Y lo voy a representar con unos y ceros. Por ejemplo, acá tengo datos interesantes. Tiene tres opciones. Debe pagar la ranura con la tarjeta. Aparte debo encender un LED LP si selecciono primero. O selecciono el LO si es que pago primero. Y si pago y selecciono una opción válida, me entrega el producto. Eso es lo que está seleccionado acá. Y lo reordeno como esta lista que está acá. Ya que es básicamente lo mismo. Solamente que la información es un poco más clara. Luego, identifico qué es entrada y qué es salida. Por ejemplo, tiene tres opciones de productos para comprar. Bueno, son entradas. Físicamente son botones que yo voy a decir a la máquina, ¿sabes? Quiero el producto 1, lo aprieto, entonces una entrada. ¿Cómo la represento? Ahora voy a ver. La otra entrada es la ranura para pagar, ¿cierto? Porque yo tengo que pagarle a la máquina, es una entrada. ¿Cómo la voy a representar? Ahora voy a ver. Lo demás en rojo son salidas. El usuario selecciona el producto, lo cual enciende el LED LP, que le indica que debe pagar. Claro, porque si selecciona primero, la máquina me va a dar una salida, en este caso en señal de luz, que debo pagar. Me va a decir, oye, paga. Me va a indicar acá con este LED, ¿cierto? Eso es una salida. ¿Cómo la voy a interpretar? Voy a ver ahora. Después de leer todo esto. El otro LED también es una salida porque funciona de la misma forma, solamente que al revés, ¿cierto?
Y la otra salida que es obvio que es la salida de producto. O sea, ¿le entrego o no le entrego el producto? Y ahora sí, ¿cuáles son los datos de este problema? Las tres opciones se pueden representar como, en este caso, 2 a la 2 es 4, por lo tanto necesito 2 bits para representar 4 combinaciones. En este caso tengo 3 combinaciones que puede ser opción 1, opción 2, opción 3, pero realmente tengo 4 combinaciones, que es la opción que no seleccione nada. Eso también es una opción válida. ¿Ya? Cuando no selecciono nada debería encenderse el LED acá, ¿cierto? Si es que pagué. Y si no pagué, no se debería encender nada. Entonces así voy a representar esta entrada. La otra entrada, que es la entrada pago, simplemente pagué o no pagué. O sea, un bit. ¿Ya? Entrada de un bit. La salida LED LP se enciende o se apaga. Entonces la salida es de un bit. La salida LO se enciende o se apaga porque es un LED. Entonces tiene un bit. Y la salida de producto, ya si pagué y seleccioné, ¿me entrega el producto o no me lo entrega? Un 1 o un 0, salida de un bit. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que ya llegamos finalmente a lo que queríamos encontrar. Tenemos dos entradas, una de 2 bits y una de 1 bit, o una entrada total de 3 bits, ¿ya? Y una salida total de 3 bits también. Entonces, ahora podemos hacer la tabla de verdad. Acá yo nuevamente escogí nombres que para mí son significativos, ya yo le puedo dar el nombre que quiera. Por ejemplo, a la opción le puse o 1 y o 0, porque necesito 2 bits para representar 4 combinaciones, y ya les dije que son esa o ninguna. El bit pago, que es una entrada también, que es de un bit, por lo tanto espero más, nada más. LP también de un bit, que es esa salida. LO es una salida también de un bit, y ese también es una salida de un bit. Ya que le puse esos colores porque están en el dibujo. Ahora, ¿cuántas filas debería tener esta tabla de verdad? Ustedes automáticamente van a irse a sus entradas. Tengo dos entradas, una de 2 bits, la otra de 3 bits, o sea, la otra de 1 bit. Y en total son 3 bits, ¿cierto? Entonces tengo 2 a la 3 filas, porque son 2 a la 3 combinaciones, o sea, 8. 8 combinaciones, 8 filas, listo. Ahora tengo que rellenar la tabla de verdad. Muy simple, la parte de la entrada siempre va a ser igual. Tienen que empezar rellenando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta que rellenen todo, obviamente. Aquí llegamos hasta el 7 porque son 3 bits. Ahora, las salidas hay que ir viendo una por una porque son funciones lógicas separadas. Veamos la primera. En este caso, LP. LP es un LED que se va a encender cuando yo seleccione una opción válida, pero no haya pagado. Eso es lo que decía el enunciado. Entonces aquí no he seleccionado nada, porque 00 vamos a decir que es la opción de no seleccionar nada. 01 es seleccionar la primera opción, 10 que es 2 es seleccionar la segunda opción, y 11 que es 3 es seleccionar la tercera opción. Entonces como no he seleccionado nada, pues el LED de pago no se enciende, porque aparte no he pagado. Ahora, si no seleccioné nada y pagué, esto tampoco se debería encender. Ahora, si seleccioné la primera opción y no pagué, debería encenderse el LED pago porque me dice, oye, paga. Y si ocurre lo mismo, pero ya pagué, se apaga. Lo mismo con el otro. Si selecciona la opción 2, pero no pagué, debería encenderse el LED que dice, oye, págame. Pero si no, si ya pagué, se debería pagar. Y lo mismo con la tercera opción. Ya se quedó claro, espero que quede claro. El otro LED, el LED LO, en este caso, era el que se encendía cuando yo pagaba primero y no seleccionaba nada. La primera opción es no seleccionar nada y no pagar. Por lo tanto, el LED permanece apagado porque no he seleccionado ni apagado. Ahora resulta que si no selecciono nada y pago, bueno, entonces me va a decir, ¿sabes qué? Ya pagaste, por favor, selecciona algo para entregártelo. Luego, todas las opciones que vienen después son válidas. Ya es la opción 1, la 2 o la 3. Por lo tanto, yo ya seleccioné una opción válida y no tengo que decirle en ningún momento que seleccione una opción porque ya la he seleccionado. O sea, le falta pagar nomás, por eso es que esta es la única que cambia. Y ahí terminamos esa función lógica. Otra vez, esta columna es una función lógica que vamos a tener que sacar. Y la última, que es la salida, intenten hacerla, pero la vamos a ver ahora. Sería lo siguiente, que en este caso solamente me va a entregar el producto cuando yo pagué y seleccioné una opción válida. En este caso la primera 0 porque no he seleccionado nada ni tampoco pagado, 0. Aquí no seleccioné nada, pero pagué, por lo tanto está esperando que seleccione algo y no le entrego nada.
Después seleccioné una opción, sí, la 1. Pagué, no, por lo tanto me está diciendo págame. Y apagó la opción porque ya seleccioné la opción y no me entrega nada a la salida. Ahora seleccioné la opción, la pagué, por lo tanto los dos LEDs se apagan y le entrego el producto. Y lo que sigue es lo mismo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Muy simple, tenemos la tabla de verdad lista. Y queda por hacer los mapas de Carnot, que son uno por cada función lógica. En este caso tenemos 3 funciones lógicas, 3 columnas, 3 mapas de Carnot. Hagamos la primera, LP. ¿Cuándo se hace uno la función LP? En estas posiciones, cuando es 0, 1, 0, ya cuando el pago está en 0 y tengo 0, 1, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 0 y 1, 1, ya listo, y lo demás es todo 0. Lo mismo con las demás, ya, lo mismo, los demás se hacen exactamente igual. Ven donde se hace 1, por ejemplo aquí en el 0 se hace 1 acá, 0, 0, 1, aquí está el 1, aquí está el 0, 0, aquí está el 1, lo demás es todo 0. Muy simple. Y luego hay que ver los implicantes, los subcubos o cubos o como le llaman ustedes. En este caso tenemos el primero de acá, que es cuando el pago es 0, por lo tanto es negado. ¿Y qué es lo que queda de acá? Solamente queda el O0 y del siguiente queda lo mismo, P negado, pero con O1. Por lo tanto esto se puede agrupar y queda de esta forma. Aquí solamente tenemos un implicante que está aquí, que es cuando el pago es 1 y los demás son 0, por lo tanto está negado. Y finalmente tenemos el contrario acá, fíjense, que P acá está negado y acá no. Y eso ocurre porque este LED se enciende cuando selecciono una opción válida. Fíjense que están las opciones válidas y 00 dijimos que era una opción que no es nada, no selecciona ninguna opción. Pero como seleccionó una opción y no he pagado, esto se enciende. Sin embargo aquí yo ya seleccioné la opción y pagué, por lo tanto está en 1 el pago. Pagué, seleccioné la opción y tengo unos en la salida porque ya pagué y seleccioné la opción. ¿Ven? El mapa de Carnot tiene todo el sentido del mundo. Ustedes tienen que aprender a leerlo lógicamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que queda de esta forma. Y finalmente nos queda simplemente probar. O sea, por ejemplo, el LED L0 debería encenderse solamente cuando P está en 1 y cuando los otros dos están en 0. Fíjense, funciona. La función LP debería encenderse aquí en 1 cuando el P está negado y alguno de los otros está en 1. Por ejemplo, aquí está en 1, el P está en 0. Tengo al menos uno de estos en 1. Aquí también está en 0. Al menos uno de estos está en 1. Aquí está en 0 de nuevo. Aquí los dos están en 1, por lo tanto este OR se vuelve 1. Y lo mismo acá, solamente que aquí el P vale 1. Fíjense que cuando P vale 1, P vale 1, P vale 1. Muy simple. Y eso sería la identidad de hoy. Lo importante que quedarse acá es que ustedes pueden darle el nombre que ustedes quieran a los bits, ¿ya? Eso no siempre tiene que ser x3, x2, x1, x0, y0, y1, y... No tiene que ser así. Ustedes le van a dar el nombre que ustedes quieran y tienen que relacionarlo con una variable. En este caso, aquí está la combinación 0, 0, que significa no apretar ningún botón. 0, 1 significa apretar la primera opción. Pero depende de dos cosas. Que como ustedes llegan de apretar el botón 1 a 01, a ustedes no les importa. Ustedes representaron el botón 01, o sea, el botón 1 como la combinación 01, ¿ya? Entonces, eso es la importancia de aprender a darse cuenta de cómo esto funciona. Entonces, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, me la pueden decir cuando nos veamos por ahí o me lo envían al correo. Y nos estaríamos viendo en la próxima ayudantía. Gracias.